Hola, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a recordar un concepto que vimos el año pasado. Dos conceptos en realidad. El trabajo de una fuerza y vamos a relacionar el trabajo con la energía potencial gravitatoria. Para ello vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice, se levanta un balde de 2 kilogramos con una fuerza directamente hacia arriba, tal que el balde asciende hasta una altura de 1,5 metros en MRU. Se quiere calcular el trabajo de la fuerza realizada y el trabajo de la fuerza peso. Bueno, entonces tenemos el balde. Sí, imagínense el balde. Bien, hay una fuerza hacia arriba, que es la que levanta el balde, una fuerza F. Y también tenemos la fuerza peso hacia abajo. ¿Sí? Tenemos estas dos fuerzas. Sabemos que el balde se mueve en MRU hacia arriba. ¿Sí? Entonces el balde se mueve hacia arriba en MRU hasta una altura, hasta una altura de 1,5 metros y la masa del balde es de 2 kilogramos. Ahora la idea es calcular el trabajo de la fuerza F y el trabajo de la fuerza peso. Entonces vamos a empezar por el trabajo de la fuerza F. ¿Sí? Recordemos que el trabajo se calcula como el producto entre la fuerza, el desplazamiento y el ángulo que forma, el coseno del ángulo, que se le puede poner tita, alfa. Y este ángulo es el que forma el vector fuerza con el vector desplazamiento. ¿Sí? O sea, este tita que está acá, si yo tengo una fuerza hacia allá y un desplazamiento hacia allá, por ejemplo, el ángulo tita es este ángulo. ¿Sí? Entonces, bueno, va a haber que analizar en nuestro dibujo cuál es este ángulo en cada caso. Bueno, para calcular el trabajo de la fuerza F, necesitamos el valor de la fuerza F, el desplazamiento y el coseno del ángulo que forma. El desplazamiento lo tenemos, porque el balde se va a mover a una altura de 1,5 metros, por lo tanto se desplaza 1,5 metros. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, como los dos se dirigen hacia arriba, no hay un ángulo entre esto y esto. ¿Sí? Si yo pongo este vector acá, desplazamiento, no tengo ningún ángulo, o sea que el ángulo es 0. Pero me falta cuál es el valor de la fuerza. Bueno, para ello hay que usar la segunda ley de Newton, ¿se acuerdan? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el balde? Si yo tomo el positivo hacia arriba, tenemos la fuerza F positiva, o sea, iría sumando, y la fuerza P negativa va restando. Y eso es igual a la masa por la aceleración. Pero ¿con qué aceleración se mueve el balde? Fíjense, se mueve en MRU. MRU significa que la velocidad es constante y por lo tanto no hay ningún cambio de velocidad. Entonces la aceleración tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, aceleración igual a 0. Porque se mueve en MRU. Y bueno, M por 0 me da 0. Por lo tanto la fuerza es igual al peso. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el peso? Bueno, lo hacemos acá aparte. El peso es M por G. ¿Se acuerdan? Entonces, el peso va a ser igual a la masa del balde, 2 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos, vemos que el peso es de 19,6 newtons.
Bueno, una vez que tenemos el peso, sabemos que la fuerza es igual al peso, por lo tanto la fuerza F tiene que ser también de 19,6 newtons. Entonces ahora ya tenemos todos los datos para poder calcular el trabajo. La fuerza era de 19,6 newtons. El desplazamiento es de 1,5 metros. Y bueno, dijimos que el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento es 0. O sea, me quedaría por el coseno de 0. ¿Sí? Bueno, hacemos la multiplicación. El coseno de 0 me da 1. Entonces me queda esta multiplicación. Bueno, esta cuenta me da 29,4. Y la unidad me queda newton por metro. Newton por metro era joules. O sea, el trabajo realizado por esta fuerza en contra de la fuerza peso es de 29,4 joules. Ahora calculemos el trabajo de la fuerza peso. Bueno, el trabajo del peso va a ser igual a la fuerza peso, pero la fuerza peso es la misma que la fuerza F, ¿no? 19,6 newtons. Por el desplazamiento, es decir, 1,5 metros. Pero acá es donde cambia un poco, porque va a dejar de ser el coseno de 0. ¿Sí? Veamos cuál es el ángulo que forma el peso con el desplazamiento. El peso apunta directamente hacia abajo y el desplazamiento apunta directamente hacia arriba. ¿Sí? Si yo ubico el peso acá, por ejemplo, y este es el desplazamiento, el ángulo que se forma entre el peso y el desplazamiento es de un ángulo llano, ¿no? De 180 grados. Entonces sería el coseno de 180. Bueno, entonces esto no me va a cambiar, pero el coseno de 180 me da menos 1. Entonces multiplicar por menos 1 es lo mismo que agregarle un signo menos a lo anterior. Entonces el trabajo de la fuerza peso es de menos 29,4 joules. Y ahí tenemos lo que nos pedía el problema. Pero el video no termina acá. Lo que vamos a hacer ahora es dejar atrás el ejemplo y vamos a hacerlo en general. ¿Sí? Imagínense que yo tengo una masa M y le aplico una fuerza hacia arriba para desplazar a la masa M una cierta altura h. ¿Sí? La masa es afectada por el campo gravitatorio, entonces voy a tener una fuerza peso hacia abajo. Bueno, sabemos que si esto se mueve en mRU hacia arriba, la fuerza F es igual a la fuerza peso. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo de la fuerza F, ¿qué tengo que hacer? Bueno, multiplicar la fuerza F por el desplazamiento, en este caso, como la masa la quiero subir hasta cierta altura, ese desplazamiento es h, por el coseno de 0, que es 1, así que directamente, bueno, podemos escribir el coseno de 0, pero eso directamente es 1, entonces el próximo paso directamente y lo escribimos. Entonces el trabajo de la fuerza F quedaría. Dijimos que F es igual al peso, ¿sí? F es igual al peso. Pero el peso además lo puedo reescribir como m por g. Entonces F va a ser igual a m por g. Por lo que el trabajo de la fuerza F me quedaría m por g de la fuerza F por h. ¿Sí? Por 1. Entonces me queda que el trabajo de la fuerza F en general, si yo quiero elevar cierta altura una masa, es de m por g por h. Y bueno, y el trabajo del peso
es lo mismo pero negativo, ¿no? Porque me va a quedar igual, pero el coseno de 180. Entonces es m por g por h. Y tenemos como las fórmulas generales del trabajo de una fuerza F hacia arriba en contra del peso y el trabajo del peso. Ahora, la idea es relacionar esto con la energía potencial gravitatoria, les aclaré al principio. Bueno, justamente cuando la masa m se eleva una cierta altura h y está en una segunda situación acá arriba, si vamos a hacer un segundo dibujo, situación 2. Acá está hecho el dibujo, lo divido por las dudas. Sí, esta sería la situación 1 y esta es la situación 2. La masa ya está en esa altura y ahora la fuerza F desaparece porque deja de subir, ¿no? Si yo lo subo hasta acá y listo, la masa deja de subir, por lo tanto la fuerza F desaparece y ahora la masa es solamente afectada por la fuerza peso. ¿Y qué va a pasar entonces? Bueno, la masa esta va a caer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que la masa tiene un potencial para bajar, ¿sí? Acumuló energía. Como yo la desplacé hacia arriba, ahora la masa M tiene energía para poder bajar. Bueno, y justamente esa energía que acumuló es igual al trabajo de la fuerza F que yo apliqué para subirla. Por lo que la energía potencial gravitatoria es igual a este trabajo, ¿no? Al trabajo de F, y por lo tanto es igual a m por g por h, que es una fórmula que vimos el año pasado también, ¿sí? La energía potencial gravitatoria es m por g por h. ¿Por qué recuerdo todo esto? Bueno, porque vamos a usar la energía potencial, en este caso la energía potencial eléctrica, relacionando algunos conceptos de la energía potencial gravitatoria. Como se relaciona mucho, está bueno empezar por algo que ya vimos, a ver si lo recuerdan. Bueno, eso sería todo por este video.